Buenos días, buenas tardes o buenas noches de acuerdo al momento en el que ustedes estén viendo este video. Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Circuitos y Comunicaciones, materia Comunicaciones 1. Unidad 1, Introducción a los Sistemas de Comunicación, presentado por mi persona, profesora Adriana Cisneros. A continuación se muestran los objetivos que se quieren conseguir al finalizar esta primera unidad. Objetivo terminal, tenemos que analizar conceptos básicos de comunicaciones 1, los cuales algunos de ellos fueron puestos en asignaciones. Objetivos específicos, identificar los elementos de un sistema de comunicación, identificar los tipos de modulación, conocer el espectro electromagnético, identificar las bandas de frecuencia para la propagación de ondas electromagnéticas y analizar los modos de propagación de las ondas de radio. Sistema electrónico de comunicación. Un sistema electrónico de comunicación es un conjunto de dispositivos electrónicos que tiene como objetivo primordial enviar información en forma de señales eléctricas desde un punto llamado transmisor o emisor a otro punto llamado destino, destinatario o receptor. Entonces, el objetivo fundamental de un sistema electrónico de comunicación es transferir información de un lugar a otro. La fuente de información puede estar en forma analógica, como la voz humana, ejemplo mi voz en este caso, o la música, o digital, como los códigos alfanuméricos. Sin embargo, todas las formas de información deben convertirse a energía electromagnética antes de ser propagadas a través de un sistema electrónico de comunicación. Elementos de un sistema de comunicación. Un sistema de comunicación en forma resumida está constituido por los siguientes elementos básicos: la fuente, el transmisor, el canal donde pueden existir ruidos e interferencias, el receptor y el destinatario. La fuente es donde se origina la información o mensaje. El transmisor acopla la señal mensaje con el canal, es decir, procesa la señal de entrada para producir una señal adaptada a las características del canal. El canal constituye el enlace físico entre el emisor y el receptor. Y el receptor extrae la señal del canal y la recupera para poder ser entregada al destinatario. Ahondemos más en estos conceptos. La fuente. La fuente es la que origina el mensaje. Ejemplo, la voz humana, una imagen de televisión, un mensaje de texto, símbolos, música, datos de niveles de temperatura, presión, etc. El transmisor entonces convierte la señal de banda base en otra señal, con características más óptimas para ser enviadas por el canal. Pero, ¿qué es ese término de señal banda base? El término banda base se emplea para designar la banda original de frecuencias de la señal, es decir, la banda de frecuencias original del mensaje o la que entrega el transductor de entrada. Continuemos con los elementos de un sistema de comunicación, estudiando ya específicamente lo que es cada uno. Recordemos que dijimos que el canal de comunicación constituye el enlace físico entre el emisor y el receptor. Para ello debe utilizar un medio de transmisión, el cual puede ser un alambre, un cable coaxial, fibra óptica, enlaces de radio, etc. Sin embargo, al ser transmitida la señal, suceden eventos no deseados que alteran la calidad del señal. Entre los problemas a resolver se tiene la atenuación y la interferencia, y son importantes de resolver debido a que estos afectan la forma y la calidad de la señal. El ruido e interferencias entonces son agentes externos o internos a nuestro sistema que añaden o modifican la información que se está transmitiendo. Esto puede ser causado por los equipos utilizados, alambres, conductores, por la atmósfera, ruido térmico, etc. Posteriormente vamos a retomar estos conceptos. Receptor. Procesa la señal proveniente del canal y la transforma en banda base, intentando eliminar la interferencia o ruido introducido.
El destinatario es la unidad a la que se le entrega el mensaje. Si estamos en una emisora de radio, por ejemplo, la emisora, estamos dentro de la emisora, por ejemplo, la fuente es el locutor o la música. El transmisor será desde el micrófono completo hasta la antena. Posteriormente, el canal, en este caso, serán las ondas de radio que se transmiten, y del lado del receptor tendríamos un equipo de sonido al cual nosotros estamos sintonizados. Puede ser en la casa, puede ser en el carro, etcétera, en cualquier lugar donde estemos. Y el destinatario, por supuesto, seríamos nosotros los oyentes de esa emisora. Pero un sistema de comunicación electrónica tiene la forma básica que se muestra en la siguiente figura. La fuente de información, el transductor de entrada. El transductor de entrada convierte el mensaje en señales eléctricas. El transmisor, que pasa la señal al canal, está para ser transmitida, se somete a una serie de operaciones, siendo la más importante de ellas la modulación. El canal de transmisión, que constituirá entonces también el nexo eléctrico entre el emisor y el receptor. Ondas de radio, ya hemos hablado de eso, cable coaxial, etc. Al aumentar la distancia entre la fuente emisora y el destino, disminuye la potencia de la señal y se produce eso que se llama atenuación, que se compensa en el receptor, por supuesto, por medio de un amplificador. El receptor, a través de él entonces se realizará el proceso de demodulación durante la transmisión, puesto que se pueden producir una distorsión, interferencia, ruido que se manifieste alterando la forma de la señal. El transductor de salida transforma las señales entonces para que puedan llegar al receptor, tal cual fue emitido el mensaje. Pero como regla general, el mensaje producido por una fuente no es eléctrico. Por ello se requiere un transductor de entrada para convertir el mensaje a una cantidad eléctrica variable, corrientes o voltaje, compatible con el sistema de transmisión que se emplea o el que se adapte mejor para su facilidad de control y velocidad de desplazamiento, de acuerdo a las operaciones que el mensaje debe sufrir en un sistema para su transmisión. En el otro extremo, el destino debe ser convertido entonces por otro transductor, el cual cumple la función de transformar nuevamente la señal para que llegue al receptor del cual fue emitido el mensaje, tal cual, lo más claro que se pueda obtener. Algunos ejemplos de transductor de entrada se muestran. Por ejemplo, un micrófono, un termistor, termocuplas, un parlante, diodos LED. Allí podemos ver ejemplos tanto de entrada, de transductores de entrada como transductores de salida. Ya hemos hablado entonces sobre lo que hace el transductor de entrada. Ahora este transductor de entrada le entrega la información al transmisor. Hemos hablado también de que en el transmisor se produce un proceso conocido como modulación que pronto vamos a definir. Pero en algunas ocasiones es necesario hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, filtrar la señal, amplificarla, para posteriormente entregarla de una manera adecuada al canal. Pero ¿qué es la modulación? Que hemos estado nombrándola, y bueno, ya llegó el momento de definirla. La modulación puede ser definida como el proceso de variar algún parámetro de una señal portadora en función de una señal moduladora. ¿Qué es eso de señal portadora o señal moduladora? Bueno, la señal portadora podrá ser referida mejor como una señal de radiofrecuencia o de alta frecuencia. Y la moduladora es una señal de baja frecuencia o banda base, que ya sabemos que es la que conserva la banda original de frecuencia. También se le dice señal de información. En el gráfico que se muestra podemos ver en azul, ¿verdad?, una señal que en este caso podría ser la portadora, pues una señal de alta frecuencia con respecto a la que se encuentra abajo, que sería la señal de información. Si aplicamos un proceso de modulación de amplitud, pudiésemos ver ese efecto en un osciloscopio tal cual aparece en la tercera gráfica. Y si en lugar de aplicar un proceso de modulación de amplitud aplicamos un proceso de modulación de frecuencia, podríamos ver
en el cuarto gráfico en el osciloscopio cómo se comportarían. Posteriormente vamos a retomar todos estos conceptos y ampliarlos. Tipos de modulación. Existe fundamentalmente dos tipos de modulación, la analógica y la digital. La modulación es analógica cuando se emplea como portadora una señal continua, como por ejemplo una sinusoide de alta frecuencia. También se conoce como modulación de onda continua. La modulación es digital si la portadora es una señal discreta, como por ejemplo un tren de pulsos periódico. En forma más precisa, la modulación digital o codificada implica una transformación digital por medio de la cual la señal banda base se cambia de un lenguaje simbólico a otro. Si la señal de banda base es originalmente función continua del tiempo, se debe previamente muestrear y cuantificar para ser posteriormente digitalizada. Cualquiera que sea el tipo de modulación, esto es un proceso reversible. Esto es, el mensaje se puede recuperar en el receptor mediante el proceso inverso o de modulación. La modulación es el proceso vital de cualquier sistema de comunicaciones eléctricas. Tan importante es este proceso que con frecuencia el sistema de comunicaciones se denomina por el tipo de modulación que emplea. También podemos conocer los tipos de modulación de acuerdo al tipo de portadora empleado. Recordemos que la portadora es la señal de alta frecuencia, que es modificada a través de la señal moduladora o de información. Entonces comencemos con la portadora analógica. Si la portadora es analógica y la información es analógica, vamos a obtener el proceso que se conoce como modulación de amplitud o AM para nosotros. FM, la modulación de frecuencia, y PM es la modulación de fase. Ahora supongamos que tenemos entonces la portadora análoga, pero ahora la información es digital. Entonces, ¿qué procesos o qué tipos de modulación podemos obtener? El primero que tenemos allí es el FSK, que es modulación por desplazamiento de fase, o podemos obtener el ASK, que es modulación por desplazamiento de amplitud, o el PSK, que es el modulación por desplazamiento de fase, o finalmente podemos obtener QAM, que es la modulación por amplitud de cuadratura. Pero supongamos que ahora, en lugar de ser la portadora análoga, ahora es digital. Pero la información es análoga, entonces vamos a obtener la PAM, que es la modulación por amplitud de pulso, o podemos obtener PWM, que es la modulación por ancho de pulso, o la modulación PPM, que es la modulación por posición de pulso. Pero supongamos ahora que no tenemos la información análoga, sino que tenemos la portadora digital y la información también es digital. Ya estamos hablando de sistemas de comunicación digital como tal. Entonces podemos obtener la PCM, que es la modulación por codificación de pulso, o la DPCM, que es la modulación por codificación de pulsos diferencial, o la ADPCM, que es la modulación por codificación de pulso diferencial adaptativa. Pero esto está muy hablado. ¿Cómo obtenemos esos tipos de modulación? Vamos a hablar de la forma analítica que pudiéramos obtener algunos de ellos. Si el tipo de modulación procede de la siguiente ecuación, digamos x igual a una x grande por el seno de 2pi f de t más tita. La modulación de amplitud se produce cuando varía la x grande, manteniéndose constante f y tita, en este caso que está variando, pues la amplitud. La modulación de frecuencia se produce cuando varía f, manteniéndose constante la amplitud, que es x grande, y t. Y la modulación de fase se produce cuando varía tita, manteniéndose constante x y la frecuencia. El espectro electromagnético. El objetivo de un sistema de comunicaciones, que lo vimos anteriormente, es transmitir información entre dos o más lugares. Esto se logra convirtiendo la información original a energía electromagnética en forma de voltaje o corriente. La luz es una manifestación de la energía y está asociada a la radiación electromagnética que se encuentra en todo el universo y se describe como un campo electromagnético con descripción ondulatoria o como fotones con descripción como partículas. Tanto ondas como fotones se desplazan en el espacio a la velocidad de la luz. La radiación electromagnética es la manifestación de la energía en el universo.
La luz y la radiación que hemos mencionado forman parte de un rango muy amplio que no tiene límite inferior o superior, denominado espectro electromagnético. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma, los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Podemos observar allí en el gráfico las distintas aplicaciones que se ven dentro de esos rangos, comenzando desde frecuencias extremadamente bajas hasta los rayos gamma. Entonces se denomina el espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Vamos a ampliar estos conceptos en las siguientes láminas. Seguimos con el espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas, como dijimos anteriormente, abarcan un amplio rango de frecuencias y correspondientes longitudes de onda. Este rango de frecuencia y longitudes de onda es denominado entonces el espectro electromagnético. Quizás la parte más familiar a los seres humanos es probablemente la luz, la porción visible del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas son señales que oscilan, es decir, la amplitud de los campos eléctricos y magnéticos varían de forma alterna, con una rapidez específica. La intensidad del campo fluctúa hacia arriba y hacia abajo un número dado de veces por segundo. Las ondas electromagnéticas presentan una variación de forma senoidal y sus frecuencias se miden en ciclos por segundo o hertz. Estas oscilaciones pueden ocurrir en una frecuencia muy baja o con una frecuencia bastante alta. El conjunto total de frecuencias se llama el espectro electromagnético. La única diferencia existente entre un grupo de ondas y otras dentro del espectro electromagnético es su frecuencia en hertz, su longitud en metro y el nivel de energía que transmiten en joule. Entonces, las tres características principales de las ondas que constituyen el espectro electromagnético son la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud. La frecuencia ya sabemos que es un fenómeno físico en el cual se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un periodo de tiempo, tal como se observa en la figura, que podemos observar que la frecuencia es igual a 1 Hz o ciclos sobre segundos para la primera figura en la onda A, mientras que la onda B tiene una frecuencia mayor de 10 Hz o ciclos sobre segundos. Por otra parte, las longitudes de ondas del espectro electromagnético se propagan por el espacio de forma similar a como lo hace el agua cuando tiramos una piedra a un estanque, es decir, generando ondas a partir del punto donde cae la piedra y extendiéndose hasta la orilla. Tanto las ondas que se producen por desplazamiento del agua como las ondas dentro del espectro electromagnético poseen picos consecutivos, dos valles consecutivos o también el doble de la distancia existente entre un nodo y otro de la onda electromagnética. Medidas en múltiplos o submúltiplos de metro constituyen lo que se denomina la longitud de onda. Otra de las características importantes es la amplitud, que esta es la distancia desde el centro de la onda hasta el extremo de uno de sus picos y puede ser asimilada a la altura de una onda de agua. La relación entre la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud se muestran en la figura. Para el caso de las ondas electromagnéticas, la velocidad de la luz, recordemos que es igual, C igual a 300.000 kilómetros sobre segundos, es decir, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. En la figura podemos entonces observar la longitud de onda, que en este caso es de pico a pico, la amplitud que va desde la mitad de la onda hasta uno de su pico y la frecuencia que es el número de ciclos por segundo. Para reforzar lo que es la longitud de onda, podemos observar en el gráfico que es la distancia real que recorre una onda en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre dos máximos
consecutivos de alguna propiedad física. Allí vemos de pico a pico o de nodo a nodo, de valle a valle, etc. La longitud de onda del espectro electromagnético se representa por medio de la letra griega lambda y su valor se puede hallar empleando la siguiente fórmula. Lambda es igual a c, donde c es la velocidad de la luz, sobre la frecuencia. Cuando se manejan ondas de radio, se acostumbra a usar unidades de longitud de onda y no de frecuencia. La frecuencia y por tanto la longitud de onda determinan casi todo el comportamiento de una onda electromagnética. Gobierna las dimensiones de las antenas que construimos, así como el efecto de las interacciones con los objetos que están en la trayectoria de propagación, incluyendo los efectos biológicos en los seres vivientes. Sin embargo, las propiedades básicas que tienen las ondas electromagnéticas de penetrar los objetos, viajar largas distancias y otras, van a estar determinadas solo por la física. La onda electromagnética no sabe o es indiferente a la modulación, el estándar o la técnica empleada. Así que, mientras los diferentes estándares pueden implementar técnicas avanzadas para tratar la transmisión en ausencia de línea de vista, multitrayectoria, otros problemas, esas técnicas no pueden todavía hacer que una onda atraviese una pared si la pared está absorbiendo la frecuencia respectiva. De esta manera, entender las bases del concepto de frecuencia y longitud de onda ayudará mucho en el trabajo práctico para poder iniciarnos en esta parte de las redes de comunicación. Podemos observar en la figura dos tipos de longitudes de onda, ¿verdad? Una longitud de onda larga y una longitud de onda corta. Como dijimos, estas características unido a la frecuencia prácticamente gobiernan lo que es la onda del espectro electromagnético para podernos basar en la construcción de una antena, entre otras cosas. Sin embargo, hay algunas reglas simples que pueden ser de mucha ayuda cuando realizamos los primeros planes, pues si quisiéramos hacer una red inalámbrica, por ejemplo, en nuestros hogares. Cuanto más larga es la longitud de onda, mayor es el alcance. Cuanto más larga la longitud de onda, mejor viaja a través y alrededor de los obstáculos. Cuanto más corta la longitud de onda, puede transportar más datos. Fíjense que ya tenemos unos datos bastante interesantes. Todas estas reglas, simplificadas al máximo, son más fáciles de comprender con este ejemplito que les voy a dar. Las ondas con longitudes de ondas más largas tienden a viajar más lejos que las que tienen longitud de ondas más cortas. Por ejemplo, las estaciones de radio AM tienen un alcance mayor que las de FM, que usan 100 veces frecuencias mayores. Los transmisores de frecuencia más baja tienden a alcanzar distancias mucho más grandes que los de alta frecuencia, a la misma potencia. Por otra parte, las ondas más largas rodean los obstáculos. Una onda en el agua que tiene, por ejemplo, 5 metros de longitud no va a ser afectada por un trozo de madera de 5 milímetros que esté flotando en el agua. Sin embargo, si la pieza de madera fuera de 50 metros, por ejemplo un barco, modificaría la trayectoria de la onda. La distancia que una onda puede viajar entonces depende de la relación entre la longitud de onda de la misma y también del tamaño de los obstáculos en su camino de propagación. Es difícil visualizar las ondas atravesando objetos sólidos, pero ese es el caso de las ondas electromagnéticas. Cuanto más larga la longitud de onda y por lo tanto una menor frecuencia, las ondas tienden a penetrar objetos mejor que las que tienen longitud de ondas más cortas y por consiguiente unas frecuencias más altas. Por ejemplo, la radio FM, que va más o menos de 88 a 108 MHz, puede atravesar edificios y otros fácilmente, mientras que ondas más cortas, como por ejemplo los teléfonos Global System Moving o GSM, que operaban a 900 MHz o 1800, tienen más dificultades en penetrar edificios. Este efecto es debido a que, en parte, a los diferentes niveles de potencia utilizados por la radio FM y GSM, pero también debido a las longitudes de ondas más cortas de la señal GSM. A frecuencias mucho más altas, la luz visible no pasa a través de una pared.
o ni siquiera a través de una madera de 1 milímetro, como sabemos por experiencia. Entonces, las ondas más cortas pueden transmitir más datos. Cuanto más rápido sea la oscilación de onda, mayor cantidad de información puede transmitir. Cada oscilación o ciclo podría ser utilizado para transportar, por ejemplo, un bit digital, o un 0 o un 1, o un sí o un no. Entonces es importante tener en cuenta estas características de las ondas electromagnéticas. Repito, cuanto más larga la longitud de onda, mayor el alcance. Cuanto más larga la longitud de onda, mejor viaja a través y alrededor de los obstáculos. Cuanto más corta la longitud de onda, puede transportar más datos. El siguiente cálculo tiene importancia para la construcción de antenas. Recordemos que el valor de C es de 300.000 kilómetros sobre segundo. Y lambda entonces es igual a SC, que es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Bueno, resulta que es importante ese lambda porque nos permite construir o tener las dimensiones físicas de la antena. Las dimensiones físicas de las antenas están directamente relacionadas con la longitud de onda de la señal portadora que se desea transmitir. Esta relación puede ser un lambda, medio lambda, un cuarto de lambda de la señal portadora de radiofrecuencia. Esto dependerá, por supuesto, del límite de la antena que podamos construir. Veamos un sencillo ejemplo. Tomemos el ejemplo de la frecuencia para redes inalámbricas del protocolo 802.11b, la cual es esa frecuencia la cual trabaja es 2.4 GHz. Para calcular el lambda, entonces sustituimos C, que es la velocidad de la luz, sobre 2.4 por 10 a la 9. Eso nos resulta 1,25 por 10 a la menos 1 metro. Llevando al centímetro, la longitud de onda será igual a 12,5 centímetros. Recuerden que con esto entonces ya tenemos distintas posibilidades para elegir el tipo de antena. Una antena de longitud de onda, de media o de un cuarto de onda, la que necesitemos construir. Entonces es muy importante conocer la longitud de onda para poder construir la antena que necesitamos para la frecuencia en la cual vayamos a trabajar. Como ya hemos dicho antes, las ondas electromagnéticas abarcan un amplio rango de frecuencia y correspondientes longitudes de onda. Este rango de frecuencia y longitudes de onda es denominado espectro electromagnético. Este espectro se ha dividido en diferentes regiones en la cual se utilizan dos parámetros para describirlo. Adivinen cuál: la frecuencia y la longitud de onda que hemos estado nombrando. La radiación electromagnética corresponde a ondas electromagnéticas que constan de campos eléctricos y magnéticos. Usualmente 6 subdivisiones del espectro electromagnético. Comenzamos: las ondas de radio, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Las radiofrecuencias, ondas hertzianas, ¿verdad? Donde está en la figura que estamos observando allí tenemos las ondas de radio. También se les dice ondas hertzianas en honor a quien las creó. Son un grupo de ondas que conforman el espectro radioeléctrico. El espectro total útil de radiofrecuencias va de 3 a 300 GHz y se ha dividido en bandas de frecuencias más angostas que vamos a ver posteriormente. Entonces podemos observar en la figura que comienza el espectro utilizando las ondas de radio, llegando a obtener hasta 10-4, en este caso, longitudes de onda. Rayos infrarrojos como mayor, 10 a la menos 5 longitud de onda, con referencia a la longitud de onda. La luz visible, que va desde el rojo hasta el violeta, hasta 10 a la menos 7, y luego ultravioleta, rayos X, gamma. Observamos que a medida que se hace mucho más alta la frecuencia, la longitud de onda son menores. Comencemos entonces a abrir este amplio espectro electromagnético y conocer sus diferentes bandas de frecuencia. Observamos en la figura que la banda A corresponde de 3 a 30 Hz. Se les denomina frecuencias extremadamente bajas y su abreviatura es ELF en inglés, ¿no? De low frequency. De 30 a 300 Hz
se les denomina frecuencias super bajas. Aquí se incluyen las señales de distribución eléctrica de 50 o 60 Hz. Posteriormente tenemos la banda entonces de 300 hasta 3000 Hz, denominada ULG o frecuencias ultra bajas. En este intervalo se encuentran las frecuencias asociadas a la voz humana. También los canales telefónicos tienen un ancho de banda de 300 a 3000 Hz y con frecuencia se le llaman canales o frecuencias de voz. En este caso tenemos las bandas que van, si observan, es como si fuéramos multiplicando de 10 en 10. Recorramos rápidamente las bandas para que entendamos, ¿no? Recuerden que a nosotros nos interesa el uso de las ondas de radio que van desde aproximadamente 300 hasta 300 GHz. Ese es el rango de trabajo en el que generalmente se usa para poder utilizar el espectro radioeléctrico, el cual está controlado para nosotros en Venezuela por CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Entonces veamos, tenemos la primera banda que va de 3 a 30, frecuencias extremadamente bajas, de 30 a 300, frecuencias super bajas, de 300 a 3000 tenemos la frecuencia ultra baja. Y así vamos a ir subiendo poco a poco. Podemos observar también en el gráfico de abajo las longitudes de onda en metros. A medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia, ¿verdad? Vamos observando que las longitudes de onda se van haciendo más y más pequeñas. Dice que entre 3 y un poquito más de 30 está la corriente alterna, ¿verdad? Que usamos en nuestros hogares. En algunos países en 50 y en otros como Venezuela que tenemos 60 Hz. Tenemos también las frecuencias que parten, fíjense, casi desde antes de 30 Hz hasta casi los 20 kHz, que son las frecuencias audibles. Específicamente están en el rango de 20 Hz a 20 kHz. Posteriormente tenemos en el gráfico de abajo, que es el que estamos mirando, de 3 a 30 kHz, una denotación que se ve allí que dice BLF. BLSF, pero es muy baja frecuencia. Incluyen las señales del extremo superior del intervalo de audición humana, es decir, las de 15 kHz hasta 20 kHz. Recordemos entonces que la audición humana, que lo dije antes, va de 20 Hz a 20 kHz aproximadamente. Ya en las próximas láminas entonces vamos a ir discutiendo los diferentes segmentos en los cuales se ha dividido el espectro electromagnético para su uso. Sigamos avanzando en las bandas que nos interesan. Recuerden que hablamos que el espectro que interesa trabajar en el área de telecomunicaciones se encuentra desde 3 a 300 GHz. Realmente su uso está a partir de los 300 Hz. Pero el rango completo va desde 3 Hz a los 300 GHz. Son un grupo de ondas especiales que tienen identidad propia dentro del gran espectro electromagnético y conforman el espectro radioeléctrico. Recuerden que la radiocomunicación sin cable que se realiza usando las ondas de radiofrecuencia que conforman a su vez el espectro radioeléctrico. Por eso también se le llama a esta parte ondas de radio. Dentro de estas radiocomunicaciones están las que se hacen vía satélite, entre aviones, telefonía celular y también radio FM, AM y demás bandas. Y por supuesto no podemos olvidar la televisión. Como quedamos antes en la parte del espectro BLF, recordemos que allí solamente está el intervalo de audición humana, seguimos avanzando. De 30 a 300 kHz están las LF o Low Frequency, en inglés, baja frecuencia. Su uso principal, navegación marina y aeronáutica. Posteriormente tenemos de 300 kHz hasta 3 MHz las frecuencias medias, muy conocidas por nosotros principalmente para emisiones comerciales de radio AM. En algunos países se usa desde 535 a 1605, otros de 535 a 1640, o inclusive está un rango mayor, hasta de 530 a 1700 kHz. Eso depende de las asignaciones que cada país
asigne. Seguimos con el siguiente rango que va de 3 a 30 MHz, HF, las altas frecuencias. La mayoría de las radiocomunicaciones en dos sentidos usan este intervalo, por ejemplo los radioaficionados. Y están también los radios que transmiten en onda corta. De 30 a 300 MHz, DHF, muy alta frecuencia, comunicaciones móviles, enlaces de radio a corta distancia. Algunas televisoras y emisoras en frecuencia modulada, para nosotros muy conocida, de 88 a 108 MHz. De 300 MHz a 3 GHz tenemos UHF, la ultra alta frecuencia. Comunicaciones móviles, enlaces de radio de microondas, sistemas de radar, navegación, microondas, satélite, difusión de canales de televisión, por ejemplo, canales del 14 al 83. De 3 a 30 GHz tenemos SHF o super alta frecuencia. Aquí hay comunicaciones vía satélite, redes locales, radares, radioenlaces terrestres a larga distancia. Luego seguimos con la banda EHF, la extra alta frecuencia, que va de 30 a 300 GHz. Radioastronomía, radares de precisión y enlaces de comunicaciones. Este es el uso principal que a nivel de la ITU o de la UIT, como ustedes lo hayan investigado, Unión Internacional de Telecomunicaciones, asigna a estas bandas que van, recuerden, desde la 3 hasta los 300 GHz, que conforman el espectro radioeléctrico y es el que controla cada organismo regulador de telecomunicaciones por país. Sin embargo, estas son las recomendaciones. Si ustedes quisieran saber más específicamente de esto, tendrían que bajar el CUNAVAS o el Cuadro Nacional de Bandas de Frecuencias de Venezuela para saber exactamente qué hay en cada banda. A continuación, entonces, se hace un resumen en una tabla que ustedes pueden observar, pueden leer muchas veces, para que puedan entonces aprenderse por lo menos las siglas de cada banda. Repasando rapidito, solamente vamos a leer el nombre y la abreviatura inglesa. Frecuencias extremadamente bajas, ELF, super baja frecuencia, SLF, ultra baja frecuencia, ULF, muy baja frecuencia, BLF, baja frecuencia, LF, frecuencia media frecuencia, MF, alta frecuencia, HF, muy alta frecuencia, VHF, ultra alta frecuencia, UHF, super alta frecuencia, SHF y frecuencia extremadamente alta, EHF. Bueno, les queda a ustedes entonces ahora visualizar y concentrarse para que vean, se vayan aprendiendo cómo van los rangos. Como les dije, van multiplicando 10 por cada rango y pasan de 3 a 30, lo multiplican el siguiente intervalo superior de 30 a 300 porque multiplicaste 30 por 10 te da 300. Y así sucesivamente para aprenderse cada uno de los rangos. Con el término de microondas se identifica las ondas electromagnéticas en el espectro de frecuencia comprendido entre los 300 MHz y los 300 GHz. El periodo de una señal de microondas está en el rango de los 3 nanosegundos a 3 picosegundos y la correspondiente longitud de onda en el rango de 1 metro a 1 milímetro. Podemos observar en la tabla de abajo las bandas de frecuencias de microondas, cómo se designan. Por ejemplo, las microondas arrancan desde 1 GHz, la banda L de 1 a 2 GHz, la banda S de 2 a 4 GHz, la banda C de 4 a 8 GHz, banda X de 8 a 12 GHz y así sucesivamente. Ustedes van hasta el final del cuadro para que vayan observando cómo se ha dividido esa frecuencia de microondas y cómo se asigna por bandas. La palabra radio puede dar lugar a confusiones, ya que la utilizamos para referirnos a muchas cosas. A veces le decimos radio a la emisora, también llamamos así al receptor con el que escuchamos las diferentes estaciones, ya sea de FM y AM. Para no equivocarnos más, vamos a ponernos entonces de acuerdo. Recuerden, las radiofrecuencias, ¿verdad?, son un grupo de ondas especiales que van de los 3 Hz a los 300 GHz. Pero la radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. Esto es un pequeño resumen en general de
¿Qué es la radio? Sí, para que tengamos entonces en cuenta que a lo que nosotros le llamamos radio en nuestros hogares no es lo mismo el término radio cuando estamos en el área de comunicaciones. El principal descubrimiento de este inventor, que fue el señor Hertz, fue que las ondas radioeléctricas precisamente podían viajar sin necesidad de cables de un lugar a otro. Estudios posteriores confirmaron que dependiendo de la frecuencia o longitud de ondas, estas viajaban de diferentes formas, que es lo que vamos a ver pronto. Vamos entonces a dar un pequeño resumen de esas bandas que nos interesa recordar de ellas, ¿no? En la parte de audiofrecuencia no todas las ondas sonoras pueden ser percibidas por el oído. Recuerden que hay animalitos que sienten un ruido que nosotros no lo podemos escuchar. En el caso del ser humano, este es sensible únicamente a aquellas ondas cuya frecuencia está comprendida entre los 20 y los 20 kHz. Ya lo dijimos antes. Esta respuesta en frecuencia del oído humano es lo que se conoce como audiofrecuencia. Y bandas de frecuencia destacadas que nos interesa recordar, como les dije antes, esto va a depender de cada país. Radio AM 530 a 1600 kHz. Televisión de banda 1, canales de 2 al 6, de 50 MHz a 88 MHz en la área de VHF o muy alta frecuencia. La radio FM banda 2, 88 MHz a 108 en Very High Frequency también o muy alta frecuencia. Televisión banda 3, canales 7 al 13, de 174 MHz a 216 MHz también en VHF. Televisores banda 4 y 5, canales del 14 al 69 a 512 MHz hasta 806 MHz en la banda de ultra alta frecuencia. Estas son cosas importantes que hay que recordar. Vamos a recordar de Ciencias de la Tierra las 5 capas de la atmósfera. Vaya, problema para los que no les gustó Ciencia de la Tierra. Sin embargo, para nosotros es importantísima una pequeña parte de las capas que nos permiten la transmisión. Cuando estamos utilizando, por supuesto, las ondas de radio. Hay 5 capas en la atmósfera. La atmósfera se va haciendo menos densa según va ascendiendo hacia el espacio. Primero, la troposfera es donde se suceden los estados del tiempo. El aire que respiramos es de la troposfera. Muchos aviones vuelan en la estratosfera ya que es muy estable. La capa de ozono también se encuentra allí, que sabemos que la hemos dañado. Muchos fragmentos de rocas del espacio se queman en la mesósfera. La termósfera es muy delgada. Los transbordadores espaciales vuelan en esta capa. El límite superior de la atmósfera es la exósfera. Pero hay algo importante, o hay una parte especial, que es la ionósfera, la cual se encuentra dentro de la termósfera. Esta capa permite que la atmósfera superior refleje las ondas de radio emitidas desde la superficie terrestre, posibilitando que éstas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra, gracias a las partículas de iones cargadas de electricidad presentes en esta capa. Les pregunto ahora, ¿a dónde está la ionósfera? Se encuentra dentro de la termósfera. Es importantísimo para nosotros entonces recordar que existe esta capa y que es la que permite reflejar las ondas de radio que vienen desde la Tierra hacia esta capa, y esta capa las refleja nuevamente, permitiendo transmitir a grandes distancias. Entonces, la ionósfera es la región, ya más específicamente de la alta atmósfera, entre los 80 y los 300 kilómetros de altura. Algunos autores dicen que hasta 500 kilómetros. Se le llama así porque está compuesta de iones, como dijimos antes, y de plasma ionosférico. La ionósfera no es una capa separada, sino que forma parte de la termósfera. La comunicación a larga distancia por radio es posible, ya lo dijimos antes, ya que las diferentes regiones de la ionósfera reflejan las ondas radiales de regreso a la Tierra. En las regiones polares, por ejemplo, las partículas cargadas aportadas por el viento solar, son atrapadas por el campo magnético terrestre, incidiendo sobre la parte superior de la ionósfera, y dando lugar a la formación de aurora. Entonces, las causas principales de ionización son rayos X solares,
radiación ultravioleta, radiación corpuscular procedente del Sol. Aunque se puede destacar al Sol como el principal contribuyente a la ionización, también debería ser citado como responsables los anteriores, aunque en menor medida están los rayos cósmicos. La ionosfera es un sistema dinámico en constante cambio, gobernado por múltiples parámetros de los cuales tienen una influencia destacable todas las variaciones que se producen en la atmósfera. Entonces, es muy importante recordar que esta capa está entre los 80 aproximadamente hasta los 500 kilómetros de altura. Investigaciones más profundas demostraron que la ionosfera no es un medio estratificado, no, sino que presenta variaciones continuas con la densidad de electrones ionizados en función de la altura. Por razones históricas, se mantiene la nomenclatura de capas D, E y F, designando a cada una de ellas regiones de la ionosfera de altitud creciente. Bajo ciertas condiciones, la capa F se desdobla en dos capas, la capa F1 y la capa F2. Veamos entonces, dependiendo del grado de ionización de cada nivel de altura, pueden encontrarse picos de ionización. Dado el grado de ionización, es producido directamente por la acción solar. La estructura viene marcada por el gradiente de la densidad electrónica, por lo tanto tenemos las siguientes capas. De 80 a 100 kilómetros, la capa E, o estrato de Hertzit, tiene su densidad máxima al mediodía. Esta capa desaparece casi por completo durante la noche. Favorece la propagación de ondas superficiales de frecuencias medias y refleja algo las ondas de HF o alta frecuencia durante el día. La parte superior de la capa E se considera a veces por separado y se llama capa E esporádica, porque parece llegar e irse en forma impredecible. La capa E se produce durante los destellos solares o radiaciones solares y durante la actividad de manchas solares. Es una capa delgada con una densidad de ionización muy alta. Cuando aparece, produce una mejoría inesperada en la radiotransmisión a grandes distancias. De 200 a 300 kilómetros aproximadamente, la capa F1 y F2 o capas de Appleton, donde la capa F1 experimenta una fluctuación diaria que lleva a confundirse con la F2 durante la noche. La capa F1 absorbe y atenúa algunas ondas de HF o alta frecuencia, aunque la mayoría de las ondas atraviesan hasta la capa F2, donde son reflejadas hacia la Tierra. Durante el día aparece la capa D a unos 60 kilómetros, que tiene muy poco efecto sobre la dirección de propagación de las ondas de radio. Sin embargo, los iones de la capa D pueden absorber cantidades apreciables de energía electromagnética, pero refleja las ondas de BLF o muy baja frecuencia y low frequency o baja frecuencia, y absorbe entonces las de frecuencias medias y las de alta frecuencia. Durante la noche, las capas F1 y F2 se combinan y forman una sola capa. La capa F1 absorbe y atenúa algunas ondas HF, aunque la mayoría de las ondas atraviesan hasta la capa F2, donde son reflejadas hacia la Tierra. Al transcurrir el tiempo, se ha entendido que dependiendo de la frecuencia o longitud de onda, las ondas radioeléctricas viajan de diferentes formas. Las de baja frecuencia, por ejemplo, no siguen el mismo curso que las que tienen altas o muy altas frecuencias. Podemos dividir las viajeras en tres tipos o formas de propagación: las ondas terrestres o superficial, la onda espacial y las ondas celestes o ionosféricas. Es importante entonces destacar que se llama propagación al conjunto de fenómenos físicos que conducen a las ondas de radio del transmisor al receptor. Comencemos por las ondas terrestres o de superficie. Son ondas que en parte se desplazan pegadas a la corteza terrestre o a la superficie de la Tierra. Al ir tan cerca del suelo, las características de este influyen bastante en su forma de propagación. Viajan incómodas sobre los suelos secos como el desierto y recorren mayores distancias si el terreno es húmedo, porque les ofrece mejor conductividad. Las ondas que se propagan de esta forma no se despegan de la Tierra. Por un lado es una ventaja, ya que no le afectan mucho los obstáculos. Por ejemplo, no chocan contra una montaña, sino que la suben y la vuelven a bajar. Pero a la vez
es un inconveniente porque este roce las va atenuando o desgastando. La propagación por ondas terrestres se usa normalmente en comunicaciones entre barcos y de barcos a tierra, para la radionavegación y para comunicaciones marítimas móviles. Las ondas terrestres tienen frecuencias tan bajas como los 15 kHz. Las ondas directas o espaciales viajan esencialmente en línea recta de la antena transmisora a la receptora. Esta transmisión se encuentra limitada principalmente por la curva de la Tierra. Como dijimos antes, realizan su viaje en línea recta hasta donde alcanza la vista. Su mayor inconveniente es que si algo estorba la visión, de seguro también interrumpirá la onda. Son muy vulnerables a obstáculos, incluso la misma curvatura de la Tierra hace que se pierda la señal. En este rango están las ondas empleadas para transmitir en FM, televisión o banda ciudadana. Por esta limitación, las antenas transmisoras siempre se colocan en lugares elevadísimos para no perder la línea de vista, lo que se conoce como loss, propagación en línea de vista, con sus receptores. Pero si aumentamos la frecuencia y la potencia y dirigimos las antenas hacia lugares donde nada estorba, como el espacio, se alcanzan distancias sorprendentes. Estas ondas no se reflejan en la ionosfera, sino que se traspasan viajando miles de kilómetros. Son las encargadas de enviar señales a los satélites para transmisiones de largo alcance, que luego regresan rebotadas a otro lugar de la Tierra, desde donde se encuentran los satélites a kilómetros de la Tierra. Ondas celestes o ionosféricas son las que se dirigen hacia la atmósfera y se reflejan en la zona ionizada de la misma, es decir, dentro de la ionosfera en la capa Heat-Sig, volviendo nuevamente a la Tierra. Son ondas hectométricas de 300 kHz a 30 MHz y que constituyen las llamadas ondas de alta frecuencia. Esto hace que las radiocomunicaciones varíen mucho en función de la estación del año o del momento del día, pues el invierno y las horas nocturnas, como hemos observado, son más beneficiosas cuando por la falta de rayos solares la capa se vuelve más densa y se aleja de la Tierra, permitiendo a las ondas llegar mucho más lejos. Este es el motivo por el que los radios internacionales de onda corta se escuchan mucho mejor por la noche que por el día. Pero como dijimos anteriormente, la mayoría de las ondas no eligen solo un camino para propagarse, sino una combinación de ambas. Van pegadas a la Tierra, una onda superficial y a la vez rebotando en la atmósfera, onda reflejada. Con esa combinación se logran alcanzar distancias planetarias. Finalmente tocamos, para cerrar este primer tema, las perturbaciones en el canal de comunicación. Al ser transmitida la señal, ya sabemos que suceden eventos no deseados que alteran la calidad de la señal. Entre los problemas a resolver se tiene la atenuación, que ya le hablamos, y la interferencia. Y dentro de la interferencia se encuentra la distorsión, la diafonía y el ruido, las cuales en ocasiones son difíciles e importantes de resolver debido a que estos afectan la forma de la señal que sale desde el emisor y cambia por estos ruidos antes de llegar al receptor, porque por supuesto está la parte de demodulación, que será la encargada de filtrar y obtener o rehacer la información para poderla transmitir al destinatario de la mejor forma posible. Entonces podemos observar en la figura algunas cosas. Supongamos que se están transmitiendo unos datos digitales 0, 1, 0, 1, 1, 0, ¿no? Como podemos observar en la primera parte de la figura. Luego tenemos una señal digital. Imagínense que esa señal digital se le inserta ese ruido, ¿no? Que sería la figura 3. Luego vemos la forma de la señal más ruido. Imagínense cómo se ha deteriorado. Pero en los instantes de muestreo podemos obtener podemos obtener en ciertos instantes de los muestreos los valores específicos. Por eso es que es importante tratar de mantener el valor de 0 y 1 lo más que se pueda para que el momento de muestrear no nos equivoquemos. Pero podemos observar entonces en la parte de abajo que si hay mucho ruido puede haber error en los datos recibidos.
donde dice datos recibidos en la línea, en la antepenúltima línea, bueno, allí todos los datos se recobraron de forma perfecta, ¿no? Pero si la señal es muy ruidosa, pueden haber lo que se denomina los bits erróneos, que podrían darnos una lectura tal que no podríamos recuperar la señal en su forma original. Por supuesto, van a haber muchos sistemas de código para poder recuperar la información de forma correcta, ¿no? Pero es importante entonces tener en cuenta que la parte de ruido en un sistema de comunicación es importantísimo estudiarla. Y por eso es que la próxima parte va a ser estudiar la parte de lo que es la atenuación y la interferencia. Bueno, chicos, les recomiendo entonces que escuchen varias veces este video, tomen nota, investiguen y nos vemos pronto para continuar con la parte de ruido. Que el Señor los bendiga y los ilumine y que puedan ser exitosos en todo lo que emprendan. Un abrazo.